También otra vez, ¿no? Aprendiendo, o sea, cada sábado, ¿no? Nos reunimos acá para adorar a Dios, ¿no? Y también para aprender un poquito más de Él, ¿no? No solo los sábados adoramos, también día de semana debemos hacerlo, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos día de semana? Es a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, a través también de confesando nuestros pecados ante Dios, ¿no? Estaba escuchando una predicación que tiene que ver con el diezmo, ¿no? A veces nosotros separamos el diezmo, o sea, de lo que ganamos, ¿cierto? Pero nunca hemos tenido en cuenta el diezmo, digamos, que pertenece a nuestra vida. Y se hace un cálculo, digamos, el día consta de 24 horas. Y sacando el 10%, equivale más o menos a 1 hora, 44 minutos, digamos, que sería el diezmo de parte de nuestra vida, ¿no? Si lo comparan, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que el diezmo de nuestra vida, si lo calculamos así, da el número justo de 244.000. ¿Verdad? Interesante, ¿no? A veces, ¿no? No nos tomamos tiempo para hablar con Dios, ¿no? O a través de la lectura o a través de la oración, ¿no? Y ese es, digamos, un punto que a veces puede, o no puede, sino que juega en contra de nosotros, ¿no? Ya que nosotros decimos que somos el pueblo de Dios, ¿no? Quería leerlos. Esto está, digamos, en testimonio para los ministros, página 174, ¿no? Dice, precisamente antes que Jesús dejara a sus discípulos para ir a las mansiones celestiales, los animó con la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa nos pertenece a nosotros tanto como a ellos. Sin embargo, Juan raramente se presenta ante el pueblo o se habla de su recepción en la iglesia. ¿Cierto, no? Estaba justamente, a veces nosotros cuando hablamos del Espíritu Santo siempre lo hacemos mediante el Nuevo Testamento, ¿cierto, no? Y ustedes saben, ¿no? Si usted estudia qué papel desempeñaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y usted se va a dar cuenta que mucho. Y a veces nosotros pasamos por alto, ¿no? De que el Dios haya elegido a Israel para que sea su pueblo, para que anuncie las verdades, digamos, a todas las naciones que les rodeaban, ¿no? Y para anunciar las verdades había algo, ¿no? Que ellos tenían que poseer, y era el poder del Espíritu Santo, ¿no? Usted cuando lee así nomás no se da cuenta, ¿no? Y sin embargo, cuando usted lo ve desde este punto, digamos, buscando a ver si el Espíritu Santo se manifestó a través de toda la antigüedad, el Espíritu Santo ha estado en todas las personas, inclusive en el pueblo de Israel. Cuando Israel caía en desgracia, inclusive la desgracia se demostraba justamente, digamos, en la producción del campo. Por ejemplo, usted lee Amós, todos los libros chiquitos empieza, digamos, Joel, por ejemplo, ¿no? Empieza, digamos, con amonestación, ¿no? Dice que viene desastre en el campo y tanto que no queda nada, ¿no? Y Dios, ¿qué le pide? Le pide que se arrepienta, ¿no? Y de ahí les habla de la lluvia tardía, la lluvia temprana y tardía, ¿no? Y Dios simboliza, digamos, con la producción del campo, justamente con tu estado espiritual, decía, ¿no? Cuando el pueblo de Dios se descuidaba de Dios, entonces todo fracasaba, ¿no? Cuando el pueblo de Dios volvía a Dios, todo prosperaba, pero era una simbología justamente del Espíritu Santo, ¿no? Que se cumplió en parte justamente acá en el libro de Reyes, página 1 y 2, capítulo 1 y 2, uno ve, ¿no? Y acá dice, ¿no? Que dice, cuán raramente se presenta ante el pueblo o se habla de su recepción en la iglesia, no se comenta mucho del Espíritu Santo, ¿no? Dice, como consecuencia del silencio sobre este importantísimo asunto, acerca de qué promesa sabemos menos por cumplimiento real que acerca de esta rica promesa del don del Espíritu Santo, mediante el cual será eficaz toda nuestra labor espiritual. ¿Cierto? No sabemos mucho. Por ejemplo, uno dice, Dios me ha bendecido con esto, con aquello. Uno habla de los bienes materiales, ¿no? Inclusive de salud, de eso, ¿no? Pero sin embargo, la promesa más grande que Dios ha hecho, y usted lo puede ver a través de toda la Escritura, acá hay uno para que usted se acuerde de la persona que pide doble porción de su Santo Espíritu, ¿no? ¿De quién era? Eliseo, ¿cierto? Siempre ha estado la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Pero nosotros damos gracias por la bendición, pedimos cualquier cosa, inclusive que nos vaya bien en el trabajo, ¿cierto?
pero nos olvidamos, digamos, del Espíritu Santo, el cual es necesario, ¿no? La promesa del don del Espíritu Santo es mencionado por casualidad en nuestro discurso, es tocada en forma incidental y eso es todo. Las profecías han sido tratadas detenidamente, las doctrinas han sido expuestas, pero lo que es esencial para la iglesia a fin de que crezca en fortaleza y eficiencia espiritual, para que la predicación sea acompañada por convicción y las almas sean convertidas a Dios, han sido mayormente excluidos del esfuerzo ministerial, ¿no? Se puede hablar de todo, ¿no? Pero no se toca el tema del Espíritu Santo, ¿no? Este tema ha sido puesto a un lado como si algún tiempo futuro hubiera sido reservado para su consideración. Acuérdense, ¿no? A veces se escucha, ¿no?, que ya va a llegar el tiempo de la lluvia tardía, ¿no? Entonces vamos a salir a explicar, ¿no?, qué otras bendiciones y privilegios han sido presentados ante nuestro pueblo hasta despertar en la iglesia el deseo de conseguir la bendición prometida por Dios. Pero ha quedado la impresión de que el don del Espíritu Santo no es para la iglesia ahora, sino que en algún tiempo futuro sería necesario que la iglesia lo recibiera. Esa es, digamos, la predicación de ahora. No siempre se habla del Espíritu Santo, pero para más después, para más en el futuro. Inclusive a veces lo ilustramos, digamos, con la ley dominicana, ¿no? Estas bendiciones prometidas, reclamadas por la fe, traería todas las demás bendiciones en su estela y ha de ser dada libremente al pueblo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces para recibir al Espíritu Santo? Pedirlo en toda nuestra vida. Cuando nosotros agradecemos por nuestro trabajo, bueno, los chicos van a la escuela también por su bendición, siempre tiene que estar, digamos, el pedido, digamos, del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? ¿Para qué? Para que Dios pueda trabajar, ¿no?, a través de nosotros, ¿no? Acuérdense, dice que sabemos todo, ¿no?, de profecía, cuáles son las bendiciones de Dios, inclusive la aplicamos a nuestra vida, pero no pedimos la lluvia del Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿no? Dice, ¿cómo alcanzar paz? ¿Cómo alcanzar la paz? El alma, ¿no? Conflicto de los siglos, página 28, 529. Quiero leerles esto y después vamos a la escritura. Capítulo 28, ¿verdad? Sí, capítulo 28, página 529. Y es largo, tiene mucho, ¿no? Dice cómo alcanzar la paz del alma. Y el libro tiene que ver justamente con nuestra preparación y cómo la predicación en los tiempos del Antiguo Testamento en parte y después de los hechos ha sido eficaz, justamente porque el pueblo de Dios ha estado preparado, ¿no? De ahí entramos en falencia nosotros, ¿no? Por eso decíamos que a veces nosotros agradecemos por la bendición, inclusive cuando nos sentamos a la mesa, ¿cierto? Hay una forma de decir, ¿no? Pero dice que debería estar siempre en nuestro corazón el pedir el poder del Espíritu Santo, ¿no? ¿Para qué? Para que nos regenere, digamos, nuestra vida, nuestra manera de ser, ¿no? Fíjense lo que voy a leer acá. Dice, para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios es con las cosas eternas. Será el gran tema de la vida, pero ¿dónde se nota en las iglesias populares de nuestros días el espíritu de consagración? Entonces, se nota en nuestros días el espíritu de consagración en la iglesia. Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor del mundo, no están más dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz y a seguir al manso y humilde Jesús, que antes de su conversión, la religión se ha vuelto objeto de burla de los incrédulos y escépticos, debido a que tantos de los que la profesan ignoran sus principios. El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente en muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, las ventas y beneficios, las casas lujosas y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención, ¿no?, con respecto a nuestra vida espiritual, ¿no? A pesar
del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra. Habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. ¿No? Eso está registrado usted puede ver todo lo que es Hechos hasta antes de Apocalipsis, ¿no? El espíritu y el poder de Dios será derramado sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor a este mundo ha suplantado el amor a Dios y a su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsificación. Hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre la iglesia, que pueda colocar bajo su poder seductor, y ahí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por los religiosos. Multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. ¿No? Es interesante, ¿no?, cómo procede Satanás, no solamente porque a veces vivimos una vida religiosa, ¿no? Aparentamos, digamos, ¿no?, amar a Dios, pero nuestro corazón, digamos, está lejos, ¿no?, de los deseos de Dios, ¿no? Acá entonces dice, el título dice cómo alcanzar la paz del alma. Sería fácil, ¿no? Se comprende fácil, ¿no? Cuando usted comparte la palabra de Dios con alguna persona, lo hace realmente, usted tiene paz, la paz que Dios oró, digamos. ¿Se acuerda cuando Él dice, mi paz os doy? Pero yo no la doy como el mundo la da, sino mi paz, ¿se acuerda o no? Y nuestra paz sería eso, por ejemplo, decía, me pongo como ejemplo, ¿no? Yo sé la palabra de Dios, pero no comparto la palabra de Dios, ese sería mi paz, ¿cierto? Sé todo lo que dice la Escritura, pero yo no comparto la palabra de Dios. Por ahí hablo así escasamente, pero dice que esa paz no quiere Dios para mí, sino quiere que su paz esté en mí. ¿Cuál sería la paz de Jesús? Sí, pero va mucho más allá, digamos. Les invito a ver Juan capítulo 12, 44 y 50. Juan 12. Sí, Juan capítulo 12, 44 y 50. Acuérdense, ¿no?, que ya vamos a llegar, ¿no?, cuando Jesús le da su paz a sus discípulos, ¿no?, que traspasa, digamos, todo el tiempo, ¿no?, y llega hasta nosotros, ¿no? ¿Cómo alcanzar la paz del alma? Está hablando, ¿no?, como hijos que sabemos la palabra de Dios, debe haber una desesperación para que otros no mueran, sería, ¿no? O sea, no se pierdan, sería, ¿no? Esa debería ser mi paz para mí, ¿no? Esa era la paz de Jesús, ¿no? La paz de Jesús era compartir la palabra de Dios, inclusive hasta perder la vida en la cruz, sería, ¿no? Lo tienen 12:44. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Este es para nosotros, ¿verdad? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, ¿verdad? Ahí está, digamos, el mandato que Dios hace, que Jesús ha hecho para nosotros, ¿no? El que me rechaza no recibe mis palabras y tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, digamos. Yo me niego a una orden de Jesús y Jesús acá ni siquiera voy a decirle a Jesús, Señor, bueno, me dijiste, la palabra va a recordar, el Espíritu Santo va a hacerme recordar la palabra de Dios y Él me dio mandamientos a mí para que yo
ejecutara, ¿no? En favor, digamos, de las almas que se pierden cada día, ¿no? Por eso dice, no piensen que yo lo voy a juzgar, dicen, ¿no? Las palabras que yo les he dicho, ellas van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque voy a recordar sus palabras y voy a caer, digamos, a los pies, ¿no? De Jesús, ¿no? Porque yo no, dice, perdón, me había quedado, dice, el que me rechaza no recibe mis palabras, quien le juzgue la palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero, está hablando en el día del juicio final, ¿no? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Como Él dice, sin omitir palabras, uno tiene que dar el mensaje como el Padre se lo ha dicho, ¿no? También tenemos San Juan, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1 al 26. Vamos a leer todo completo y ahí vamos a parar en alguna partecita, ¿no? Mi título dice: Jesús ora por sus discípulos. Tienen San Juan capítulo 17, versículo 1 al 26. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahí está, digamos, de que hablamos esta mañana, darle gloria, ¿cierto? Y obedecer la palabra de Dios es también glorificar, ¿no? A Dios, ¿no? Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y a veces nosotros tomamos esta parte y yo digo, sí, yo sé que Jesús es mi abogado, que Él murió en la cruz y que está intercediendo en el cielo, todo eso decimos, ¿no? Del Padre también decimos de otra manera, ¿no? Pero dice que te conozcan cómo es nuestro Padre, ¿no? Y cómo es también su Hijo, ¿no? Parece que el Padre, el Hijo, digamos, se sujetaba al mandamiento del Padre mientras estaba como hombre acá, ¿no? Dando testimonio, digamos, o predicando la palabra, ¿no? Por eso dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿no? Jesucristo es el que obedecía al pie de la letra los mandamientos de Dios, ¿no? Yo te he glorificado en la tierra. Ahí está también darte la gloria, ¿se acuerdan? De Apocalipsis capítulo 14, 6. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. De esa manera también damos gloria a Dios. Acabar la obra. ¿Y cuál sería nuestra obra? Siempre tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eras y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Por qué causa era el Padre uno con Jesús, con el Padre? Jesús dice, yo el Padre uno somos, ¿cierto? ¿Por qué causa decía mientras Él estaba en la tierra acá? Justamente por el propósito de salvar alma, ¿no? Por eso dice, yo el Padre uno somos. Y usted va a ver enseguida, ¿no? Que Él también quiere hacernos uno con el Padre y Jesucristo, ¿no? El propósito de ser uno con el Padre era esto de salvar. El Padre estaba deseoso de salvar, eso podemos ver fácil, lo podemos entender por ejemplo, eso está registrado en San Juan capítulo 3, versículo 16, que a veces lo sabemos de memoria, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Así que el Padre se compadeció, digamos, en salvar a la humanidad, y Jesús también, y Jesús vino al mundo. Vamos a ver enseguida uno de esos versículos, ¿no? Así que el Padre y Jesús somos uno, dicen, este propósito de salvar almas, ¿no? Y ahí va, pide la oración, ¿no? Cuando estaba con ellos en el mundo,
yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando nos separamos de las cosas del mundo, ¿quién decía esta mañana? Ramón puede ser, ¿no? Que antes, pero había una vida pasada, ¿no? Del mundo, ¿no? Y ahora cuando nos abocamos en obediencia a Dios, el mundo nos aborrece, ¿no? Y lo hace a través de las costumbres o a través de los amigos, ¿no? Porque antes practicábamos con ellos cosas que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ahora, como decidimos obedecer a Dios, ahora el mundo está en contra de nosotros. Vuelvo a leerme. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El 15, versículo 15. No ruego que le quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Hay una diferencia, debe ver la gente esta diferencia que hay en nosotros. En todo, ¿no? Pero para no ser traicionero también tiene que haber, yo tengo que ser sincero con Dios y con los que debe haber una integridad en mi corazón, ¿no? Si alguien me dice, puede decir, este es cristiano, tengo que reflejarlo también dentro de mi corazón, no digamos exteriormente nomás, ¿no? Y la palabra clave, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A eso nos sujetamos, todo lo que Dios diga, ¿no? ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Dónde somos enviados nosotros entonces? Al mundo. Y por eso dice, yo he cumplido tu palabra y he acabado la obra que me dices. Así que Jesús también nos da un trabajo para nosotros, ¿no? Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y tengan en cuenta la verdad, ¿no? Más, fíjese, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Está hablando de la unidad, ¿no? Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ya enseguida llegamos al Espíritu Santo, en un propósito de salvar almas, ¿cierto? Por eso decíamos que a veces damos gracias por todas las bendiciones, pero somos incapaces, digamos, de pedir la lluvia del Espíritu Santo, digamos, en nuestro corazón, ¿no? La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, ¿no? Cuando usted lee la palabra para que sean perfectos en unidad, eso pasó después que Jesús se va al cielo. Acuérdense que Jesús está, después de la resurrección, empieza, digamos, la fiesta de la familia, de Pentecostés, ¿no? Y el pueblo, ¿no? A los 50 días estaba así, ¿no? Todos, primero viéndose la diferencia, así, que esto, ¿no? Pero cuando llega el día 50, la gente estaba todo perfecto, unánime, dice, ¿no? Pidiendo la lluvia del Espíritu Santo. Ahí también es un estudio, ¿no? Uno podría decir, ¿con qué fin estaban esperando ellos, por ejemplo, el Espíritu Santo? Había un mensaje que dar, ¿cierto? Acuérdense que eran 120 discípulos que Jesús, antes de irse al cielo, los visitaba, los adoctrinó, digamos, ¿no? Les enseñó, digamos, la voluntad del reino, ¿no? Y entre eso les enseñaba también del Espíritu Santo. Y estas 120 personas que estaban en el aposento alto estaban esperando la promesa de Jesús, que era la lluvia del Espíritu Santo, ¿no? Para que ellos, cuando ellos pedían, cuando completamente están unánimes, usted puede verlo, dice la Escritura que estaban en oración todos unánimes, se cumplió el día 50, justamente todo en la hora que Jesús ha hecho, y llegó la lluvia del Espíritu Santo, ¿no? Ellos sabían que necesitaban el poder del Espíritu Santo para compartir la palabra de Dios a toda la gente. Usted puede leer Hechos 2 y ahí usted se va a dar cuenta de qué manera, digamos, llenó de poder a los discípulos, ¿no? Pero estos discípulos estaban dispuestos a predicar la palabra de Dios de este Jesús resucitado. Ahora sigue leyendo y Pedro da la evidencia de que eso era
lo que ellos estaban queriendo hacer, ¿no? Por eso él le dice, hermano, dice, no es que estemos ebrios, sino que acá se ha cumplido la promesa con el tema, digamos, de Joel, capítulo 2, y le empieza a explicar la secuencia, ¿no? Justamente ellos esperaban la lluvia del Espíritu Santo para compartir la palabra de Dios, ¿no? Porque ellos habían comprendido que no podían hacer tal trabajo si el Espíritu Santo no estaba en ellos, ¿no? El 24, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Esto han conocido que tú me enviaste, y yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús dice, por eso el Padre me ama, ¿se acuerdan? Eso está en San Juan 15, ¿no? Los frutos de la vida. Dice, yo guardo los mandamientos y por eso el Padre me ama. O sea, digamos, Jesús cumplió la tarea que el Padre le había mandado y por eso el Padre le amaba. Y también Jesús quiere decir así, hijo mío, ven, te amo, porque has cumplido, digamos, el propósito, digamos, por lo cual estás en la tierra de Dios. Tenemos también acá en Salmos 40, esto debemos hacerlo nuestro, ¿no? Todo lo que estoy leyendo es para nosotros, pero este es espectacular, digamos, el pasaje. Salmos 40, que también está en hebreo, pero vamos a leerlo en el libro de Salmos. Salmos capítulo 40, versículo 1 al 17. ¿Lo tienen? Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Acá está hablando de nuestra vida, ¿no? Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Acuérdense que en hebreo por ahí dice que cuando nosotros somos desleales ante Dios, dice que Dios es blasfemado por causa de nosotros. ¿Se acuerdan o no? Eso está en hebreo, ¿no? Dice, vuelvo a leer, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea, digamos, la persona debe ver, ¿no?, que amamos a Dios para que ellos glorifiquen a Dios, ¿no? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Una clave acá, ¿no? La mentira es muy peligrosa, ¿no? Has aumentado, oh Jehová, a Dios, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo enunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Las maravillas de Dios son incontables, ¿no? Acá viene la palabrita. Sacrificio y ofrenda no te agradaron. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Estos versículos se han cumplido, digamos, en Jesucristo, ¿no? Y también debe ser nuestro, ¿no? Voy a leer el 7, vuelvo a leer, ¿no? Entonces dije aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Eso debe ser nuestro sentimiento, ¿no? He anunciado juicios en grande congregación y aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grandes asambleas. Jehová, no retenga de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo llevar o levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza.
cabeza y mi corazón me falle. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirme. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta. Los que me dicen, ya va a caer dicen, ¿no? Acuérdense que si somos hijos de Dios, siempre, ¿no? Satanás va a actuar a través, digamos, de agentes humanos, ¿no? Tratando de que nosotros caigamos, ¿no? ¿no? Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido, dice, ¿no? Por eso, en cualquiera de nuestra situación, nosotros debemos decir, Jehová sea enaltecido, no darle oportunidad al mal, ¿no? Para que nos haga caer, ¿no? Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes, ¿no? Recalco, ¿no? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Podemos verlo en Hebreos capítulo 10 también, ¿no? Si queremos buscar, digamos, una referencia en el Nuevo Testamento, puede leerlo, pues. O sea, marquen Hebreos 10 capítulo 5 al 7 está, ¿no? Acá vemos, ¿no? Esto se cumplió en Jesús, pero esta palabra también cae en responsabilidad para cada ser humano que ama a Dios, ¿no? Que quiera hacer su voluntad, ¿no? También tenemos esto en San Juan 14. San Juan, capítulo 14. Sabemos, ¿no? Que mi título es Jesús, el camino. Ayúdale a... Ayúdele, por favor. No le dejen entrar al perrito, ¿no? Ayúdale. Ayúdale a bajar la sombra. Ahora sí, San Juan capítulo 14, versículo 21 al... Versículo 21 al 31. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. De esa manera se manifiesta, ¿no? Dios en nuestros corazones si obedecemos su palabra, ¿no? Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Se acuerda que en la decían para que todos sean uno, así como yo, Padre, en ti somos uno? Y acá dice, si guardan mi palabra, dice, mi Padre le amará, dice, ¿no? Y vendremos a él, dice, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hemos leído hace rato, ¿no? Esa partecita también, ¿no? Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y acá viene la clave. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Acá está, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Acá la palabra sería el tener miedo, ¿no? Decía, ¿no? Que a veces el dar un folleto, a veces uno tiene miedo, ¿cierto? No. Justamente, acá Jesús dice, mi paz os doy para que yo no tenga miedo, digamos, en compartir la palabra de Dios. Por eso usa la palabra miedo, ¿no? No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo, yo le estoy dando mi paz. Y ustedes saben cuál es mi paz. Morir por ustedes, dirían. Ahora, digamos, queda también la tarea de ustedes, digamos, ¿no? Entregar, digamos, si es posible nuestra vida, ¿no? Compartiendo la palabra de Dios, ¿no?
habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amaréis, vos habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Bueno, ahí terminaría, digamos, ¿no? Seguimos el versículo, continúo, digamos, ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Este es para nosotros. ¿Tiene algo el mal en nuestra vida? Yo diría, ¿no? Yo me pongo como ejemplo también, ¿no? Si yo tengo rencor, si hay soberbia, si hay ira, envidia, enemistad, si hay prejuicio, si hay muchas cosas que sean negativas, entonces el maligno tiene algo en mí que puede reclamar, ¿no? Y si reclama, entonces yo le pertenezco a él, ¿no? Ahora, ¿por qué Jesús dice, él nada tiene en mí? Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Acuérdense que Jesús fue como hombre, pero sin pecado. Y por eso que Jesús no había pecado, no había negado a Dios en ningún momento, en ninguna palabra, en nada, ¿no? Por eso dice, viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Y ahí nos pone un ejemplo nosotros también, para que podamos decir, bien, Satanás está atacando con todo, pero él no tiene nada en mí. No hay nada que yo acaricie, digamos. No hay ningún defecto, digamos, que él pueda decir, este es mío. Acuérdense que él viene a reclamar lo que es suyo, ¿no? Si yo agarro algo que le pertenece, bueno, vos sos mío, diría, ¿no? Por eso Jesús dice, él nada tiene en mí, ¿no? Más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago levantado, vámonos de acá, ¿no? Es interesante esto, ¿no? Digamos, la falencia que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿no? Solamente, ¿no? El pensar negativamente, ya tenemos algo que no le pertenece a Dios, ¿no? Y alguien va a reclamar eso, ¿no? Y no, con eso ya estamos dejando de lado a Dios, ¿no? Por eso dice que no debe haber nada que acariciemos que le pertenezca a Satanás, ¿no? Así como Jesús dijo, él nada tiene en mí, Jesús estaba limpio, ¿no? Y de ahí recalco, ¿no? La palabra que Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. También está esto de ser perfecto, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. También está esto de ser santo, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Eso debe ser el principio de nuestra vida. Tenemos defectos, sí, pero ¿cómo Dios dice que sos justo? Porque vos reconoces tus debilidades, digamos, ¿no? Sabes que sos pecador y cada mañana, cada noche cuando te acuestas pedís perdón a Dios. Y Dios dice, mi hijo es justo, ¿por qué? Porque reconoce, digamos, su maldad que hay en mí y viene a mí para que yo lo sane, ¿no? Podemos ver esto como ejemplo de Job. Job dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. Acuérdense que Job no pertenecía, digamos, al pueblo de Dios, ¿no? Pero por eso él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, dice, y verdaderamente veo que yo estoy mal, dice, ¿no? Pero Dios, él confiesa, ¿no? Su pecado, ¿no? Y Dios le engrandece, ¿no? Uno ve con todas las bendiciones que le da, ¿no? Él seguía siendo, uno podría decir, un grande predicador en su nación, ¿no? Acá también tenemos quería leer esto, ¿no? Que también está en la página 529 del conflicto, ¿no? Capítulo 28, ¿no? El mundo está entregado a la sensualidad, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida gobiernan las masas del pueblo. Pero los discípulos de Cristo son llamados a una vida santa. Siempre Jesús nos ha llamado a una vida santa, ¿no? Usted puede leer San Juan 3, 16 en adelante, para 16, 17, 18, 19, 20 a 21. Usted va a leer, digamos, la clave, ¿no? De cómo debemos proceder, ¿no? Cuando recibimos a Jesús, ¿no? Dice, salid en medio de ellos, dice el Señor, segunda de Corintios, ¿no? Y no toquéis el mundo. Ya vamos al versículo, ¿no? A la luz de la palabra de Dios se justifica el acepto de que la santificación que no produce este completo desprendimiento de los deseos y placeres pecaminosos del mundo no puede ser verdadero. Yo puedo aparentar ser buena persona, ¿no? Pero la cuestión es qué hay dentro de mi corazón, ¿no? Y si no estoy de la manera que corresponde, entonces no hay, digamos, la santidad de Dios en mí, ¿no?
Por eso dice en 2 Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16 al 18. Mi título dice: somos templo del Dios viviente, ¿no? Pero vamos a leer del versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis mi mundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso, dice, ¿no? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acá hay una orden, ¿no? Dice que debemos perfeccionar nuestra santidad, dice, en el temor de Dios. Ya sabemos ya lo que puede haber dentro de mi corazón, ¿no? Debemos desecharlo, si no Dios no puede proceder, digamos, ¿no? Con esta bendición anual que sería la lluvia tardía, ¿no? Podemos ver también en San Juan capítulo 7, San Juan capítulo 7, 1. Vamos a leer del San Juan capítulo 7, versículo 15, vamos a leer. ¿Lo tienen? Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahora sabemos, ¿no? Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, voy a saber si la doctrina es de Dios o si yo quiero actuar por mi propia cuenta, sería, ¿no? Acá está hablando también, ¿no? De buscar a Dios, ¿no? Tenemos uno más, San Juan 8, 12. San Juan capítulo 8, 12, también este versículo debe ser nuestro, ¿no? Otra vez Jesús me habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? En otras palabras, ¿no? También dice que la luz, Jesús refleja la luz de la vida, y también nosotros, como lo hemos aceptado, debe reflejar la luz de la vida, ¿no? Alguien decía, ¿no? Que algunas personas agradaba, se siente, digamos, haya agrado en conversar con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces por ahí le compartimos la palabra de Dios, ¿no? Por eso acá dice que Jesús es la luz del mundo, y nosotros también debemos irradiar la luz de Dios, ¿no? Hemos hablado, digamos, de la santidad, el hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad de Dios es desarraigar todas las cosas malas, inclusive los pensamientos negativos de nuestro corazón, ¿no? ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer esta grande obra, ¿no? Que Él lo tiene simbolizado como la lluvia tardía. Acuérdense que nosotros siempre decimos que nos estamos preparando para recibir la lluvia tardía. Siempre es el hoy, no mañana ni pasado, no hoy apenas me levanto, nomás. Ya debe haber una disposición en mi corazón, ¿no? De servir a Dios, ¿no? Y no solo eso, sino de desechar todas las cosas que son del mundo y me entretienen, digamos, para que Dios pueda, digamos, suplir, digamos, este requisito, ¿no? Que es impartirnos, digamos, el poder del Espíritu Santo, ¿no? Acuérdense, Hechos capítulo 2, 1 y 2, registran de un pueblo que sí sabía para qué quería el Espíritu Santo, ¿no? No es que ellos estaban esperando así como algo extraño, ¿no? Ellos sabían que necesitaban el poder del Espíritu Santo para poder compartir la palabra de Dios, ¿no? De ahí viene el estudio, digamos, en el Antiguo Testamento,
estaba activo el Espíritu Santo. Y usted ve, ¿no?, que en el Antiguo Testamento siempre ha estado activo el Espíritu Santo, solamente que a veces la gente no estaba preparada para ser receptivo al poder de Dios, ¿no? Dios le bendiga, hermanos, ¿no? Y hay una tarea, digamos, dentro de cada uno de nuestros corazones, el ser positivo para Dios y no negativo, ¿no? Acuérdense, un pensamiento o algo, cualquier cosa que haya en el corazón que va contra la voluntad de Dios, ya juega en contra de Dios. Dios le bendiga, hermano. Perdón,